Hola, bienvenidos. Somos un grupo integrado por Jorge Luis Suárez, Shakira Severino, Modesto Eliezer Mateo, Brian Román y José Luis Liranzo, y le vamos a hablar sobre cultura islámica. El Islam es una religión monoteísta creada por Mahoma, cronológicamente la tercera gran corriente monoteísta de la familia de las religiones abrahámicas. Su origen se sitúa en la península arábiga en el siglo V de nuestra era. Su libro sagrado es el Corán, libro que fue revelado al profeta Mahoma por medio del arcángel Gabriel. Consideran a la Torá, los Salmos y el Evangelio como libros revelados, pero tergiversados por el hombre. Los 5 pilares del Islam constituyen los preceptos fundamentales obligatorios para los musulmanes. Estos son: o la profesión de fe o shahada, consistente en declarar lo siguiente: doy fe de que no hay más divinidad que Dios y Muhammad es el mensajero de Dios. O la oración o salat, que obliga a cada creyente a rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. O la limosna o zakat, con la cual una vez al año los musulmanes pudientes deben dar a las personas más pobres de su comunidad una 40ª parte de sus haberes si es que excede de un determinado mínimo. O el ayuno o saum, que consiste en abstenerse durante el mes de Ramadán de comer, beber, fumar y mantener relaciones en todo el mes. O la peregrinación a la Meca o Hajj, que debe realizarse por lo menos una vez en la vida para quien tenga las capacidades físicas y materiales de hacerlo. Es entre el 8 y el 13 del mes lunar de Dhul Hijja cuando se lleva en efecto el gran peregrinaje a la Meca. Expansionismo islámico. En la Medina, Mahoma y sus seguidores iniciaron un proceso de unificación de Arabia, en la cual trabajó hasta su muerte en el 632. Luego le sucedieron quienes estuvieron más cerca de él, a estos les llamaron califas. El primer sucesor de Mahoma fue Abu Bakr. Este tendría la misión de continuar combatiendo a los infieles en nombre de Alá. Los árabes se lanzaron a la conquista de los territorios del Imperio Bizantino, Persia, Siria, Palestina, Egipto, etc. Entre los siglos 6 al 8 el islamismo se extendió desde la península de Arabia por Asia Menor, hasta parte de África, Indonesia, India y parte de Europa. La expansión musulmana trajo como consecuencia la fundación de una gran civilización que aún perdura en el cercano oriente y norte de África. Organización política. La organización política era el califato, al frente del cual estaba el califa, era el jefe político, religioso y militar. Contaba con todo el poder, pues el califato era una monarquía absoluta. En cada país, conquistado administrativamente, se dividían los territorios en provincias o coras, las cuales estaban administradas por un emir o jefe militar. Otros cargos importantes en la administración califa era el visir y el de cadí o juez, que administraba la justicia en las ciudades del Imperio Islam. En la organización califal existieron 3 califatos que fueron: el perfecto, el omeya y el abasida. El califato perfecto u ortodoxo existió del año 632 al 660 con su capital en Medina. Mantuvo el dominio de los árabes a través de los familiares de Mahoma. El califato omeya, del 660 al 750, trasladó su capital a Damasco, donde los sirios se convertirían en la nueva clase dirigente, junto a los árabes. Los países conquistados se limitaron a pagar los impuestos y conservar su arte, religión, idioma y su administración. El califato abasida existió en los años 750 al 1058, estos eran de origen persa, terminaron con la dinastía de los omeyas. Los abasidas trasladaron la capital a Bagdad. Aportaron al imperio su mayor prosperidad económica, basada en el comercio y la tradición cultural. Situación social y económica en el mundo musulmán. La expansión del Islam trajo como consecuencia que los musulmanes convivieran tanto con los cristianos como con los judíos. Esta mezcla religiosa hizo que en la estructura social se conformaran 3 grupos principales. Los árabes, que era la clase privilegiada, ocupaban posiciones importantes en el ejército y recibían beneficios de las conquistas que se hacían. Los muladíes o neomusulmanes, nativos de los territorios conquistados, con el tiempo se convertían al Islam y así se libraban de pagar impuestos por las tierras que poseían. Las poblaciones protegidas eran los mozárabes, cristianos que no se convertían al Islam, por lo tanto conservaban su culto, su forma de gobierno y sus propias leyes. También estaban los judíos que vivían en sus propios barrios alejados de la vida política. Para desarrollar la agricultura tuvieron que enfrentar la escasez de agua utilizando técnicas de irrigación. Cultivaron naranjas, limones, arroz, caña de azúcar, morera y algodón. La masa popular campesina pagaba altos impuestos y vivía en la miseria. Los pastores nómadas cuidaban sus rebaños en las tierras semidesérticas.
Lo más importante fue el auge alcanzado por el comercio internacional, con la única excepción de Egipto, que conservó su carácter esencialmente rural. En los restantes países musulmanes, la agricultura tuvo un carácter secundario. Los musulmanes adquirían de Oriente productos de lujo como especias, marfil, seda, oro, y de Europa, madera, metales y esclavos. A cambio exportaban azúcar, higos, azafrán, cerámica, tapices y otros productos. Las ciencias. Las ciencias y técnicas islámicas se desarrollan principalmente en la Edad Media y 200 años más, en el contexto político-religioso de la expansión musulmana. El mundo musulmán tuvo su apogeo entre el siglo VI y el siglo Xi, hablándose de este periodo como la Edad de Oro de la ciencia árabe. Su desarrollo se inicia en la ciudad de Damasco de los últimos omeyas y en la Bagdad de los primeros apásidas. Esto se debió principalmente a una apropiación del saber debido a la traducción masiva de obras de la antigüedad, que trataban temas de física, matemática, astronomía e incluso medicina. Traducciones que contribuyeron en la creación de una cultura árabe clásica, nunca más igualada en aquella zona geográfica posteriormente. En este contexto, la lengua árabe, lengua del corpus sagrado del Islam, jugará un rol esencial como herramienta y vehículo de esta cultura, que entonces no era solo una simple traducción del pensamiento griego, pues ahora lo había complementado con numerosas innovaciones. La situación de ser un punto de encuentro entre Oriente y Occidente le permitió al Imperio Árabe adoptar en parte algunas influencias indias y chinas al respecto. Literatura. Sin lugar a dudas la obra más influyente en la literatura musulmana, no solo por el carácter religioso que tiene, sino también por su compleja redacción y calidad literaria, rica en figuras literarias, siendo el Corán la más compleja obra que cualquier otra escrita con anterioridad en la zona. La época de mayor impacto del Corán es conocida como árabe clásico. Junto con el Corán, en los primeros tiempos de la literatura musulmana se halla una cantidad significativa de textos religiosos de poderosa significación y alcance, tales como las Sunna, el tafsir o comentario sobre el Corán y las palabras de Alí recopiladas por Nahj al-Balagha, también conocidas como el camino de la elocuencia. Al iniciarse las búsquedas por parte de los primeros musulmanes acerca de la vida de Mahoma y de los significados de la Sunna, se comienza a generar el desarrollo de una verdadera erudición islámica, cuyas cumbres se encuentran sobre todo en el campo de la poesía, además del desarrollo de diversas áreas literarias, como las biografías del profeta escritas una por Wahb ibn Munabbi y la más reconocida hecha por Muhammad ibn Ishaq, los estudios dramáticos encargados por el califa Ali Abu al-Aswad al-Duali y perfeccionados por Sibawayh, y el primer diccionario de árabe llevado a cabo por Khalil ibn Ahmad. Las obras literarias de mayor reconocimiento de la cultura musulmana son las crónicas de viajes, iniciadas por Ibn Qurradadbi, pero con su mayor genio en los relatos de Ibn Battuta. En el campo de la historia, la obra Muqaddima de Ibn Khaldun no tiene comparación dentro del contexto árabe clásico. En el campo de la prosa ficticia de origen popular, destacan las obras Las Mil y Una Noches, Aladino y la Lámpara Maravillosa, Alí Baba y los 40 Ladrones y Sinbad el Marino. El arte. El arte tuvo un desarrollo considerable, si tomamos en cuenta que los musulmanes, hasta hace poco, eran tribus nómadas del desierto. En su expansión tomaron elementos culturales del arte bizantino, persico e hindú, ajustándolos a sus costumbres religiosas, la cual prohibía la representación de figuras humanas y de animales. Por eso el arte islámico fue un poco más abstracto. En él se destaca el estilo caligrafiado, líneas entrecruzadas formando estrellas y polígonos, en dibujos vegetales llamados arabescos. También se usaron las artes aplicadas, es decir, trabajos artísticos en metal, cerámica, marfil, tejidos, los cuales eran muy usados en las decoraciones arquitectónicas. Arquitectura. La arquitectura tiene una función sumamente específica en el mundo islámico, y eso es visible tanto en sus mezquitas como en sus madrazas, estructuras construidas en las más diversas formas y variedades. Si bien prácticamente no hay un desarrollo de la escultura en el arte islámico, sí es destacable el trabajo realizado en objetos de metal, marfil y cerámica, objetos elaborados con una gran perfección técnica. También son destacables el nivel de las pinturas e ilustraciones de libros sagrados y profanos, que se llevaron a cabo en la antigüedad. La arquitectura islámica es un término amplio que agrupa los estilos religiosos propios de la cultura islámica desde los tiempos de Mahoma hasta nuestros días, influenciando en el diseño y construcción de edificios y estructuras por todo el mundo. La música. La música árabe se clasifica en tres tipos: clásica,
sentimental y tradicional. En ella se pueden encontrar desde piezas de música secular y popular, hasta algunas de carácter eminentemente religioso. Es particular el enfoque que la música árabe le otorga a la melodía y al ritmo, generando una música homofónica y contrapuesta a la cuestión armónica. Parte de los conceptos musicales árabes han entrado en contacto con la música de otras latitudes, destacando su presencia en el flamenco europeo y en ritmos africanos, tanto bereber como suaili. En conclusión, el Islam es una doctrina que comenzó con las predicaciones de Mahoma en una pequeña ciudad en medio del desierto de Arabia, la Meca. En la actualidad es una religión que siguen más de 500 millones de personas, es decir, 1 de cada 4 habitantes del planeta. Es la religión que más adeptos tiene cada día, debido a la enorme tasa de crecimiento demográfico que encontramos en el mundo musulmán y que proliferan las nuevas conversiones a la fe de Mahoma. Por ejemplo, si los cristianos en el mundo aumentaron en los últimos 50 años en casi un 50%, los musulmanes, en el mismo periodo, lo han hecho en un 235%. Se extiende desde Marruecos a Indonesia y desde el África Negra hasta las repúblicas asiáticas de la antigua URSS. Existen también importantes comunidades islámicas en Europa y América. En España, la cifra aproximada de musulmanes que viven en la actualidad es de unos 400, es decir, un 1% de la población total. Hasta aquí llegamos, esperamos que le guste este trabajo.